Bien, regresamos con ustedes en este espacio Periodismo y Sociedad. Wellington Arnau es nuestro invitado de hoy, está con nosotros. Con Wellington vamos a conversar muchas cosas. Buenos días, Wellington. Buenos días, ¿Cómo hermano estás? Andrés Matos, cariñosamente el Licho. Gracias, gracias. Wellington, la gente tiene una queja tan profunda sobre el Congreso, sobre los diputados, y que cuando hay una persona que ocupa la curul, o una de ellas, y hace un trabajo que la gente puede decir, bueno, este está haciendo algo diferente, le resalta que está haciendo una labor importante, impactante, y es lo que han dicho de ti con el seguimiento, con el papel de fiscalizador que juega eso. Pero tú simplemente llevas, consigues las informaciones, que yo debo entender que es un trabajo muy duro. Cuéntame cómo va eso, cómo tú has podido hacer eso. Fíjate, primero muchísimas gracias, Licho, por siempre estar pendiente y darle seguimiento a nuestro trabajo y también darnos, cuando entiendes, tus recomendaciones y consejos, porque pasaste por el Congreso y fuiste un legislador que marcaste un nombre dentro del Congreso con un trabajo eficiente, siempre demandando mejores condiciones para los ciudadanos que votaron por ti de tu demarcación. Gracias. Fíjate, Licho, ciertamente cuando mencionaste el tema del carnaval, que hubo una carroza que dio el sentimiento de hilaridad, yo recordé el 27 de febrero, porque eso mismo fue lo que sentí, ese mismo sentimiento, cuando escuchaba al presidente de la República burlarse una vez más del pueblo dominicano. ¿El presidente de la República? Claro, porque el presidente ha utilizado, agresivos. no creo que sea agresiva el término burla. Digo burla, y también el concepto de la hilaridad me llegó a la mente cuando el presidente resalta como un logro el hecho de que se colocaron 40,000 millones de pesos en bonos, y el Congreso del PLD, porque fueron ellos fue verdad lo que aplaudieron, se le pusieron las manos rojas de aplaudir, fue verdad que lo aprobaron. Entonces, ¿y tú crees que eso es una razón de aplaudir? Bueno, endeudando a la República Dominicana. Eso lo tiene que decir usted. Y usted sabe algo que también es que da mucha risa, que ciertamente se colocaron esos 40,000 millones de pesos con el agravante de que quienes compraron esos bonos lo compraron a un interés de un 8.5%, porque el mercado estadounidense y el europeo solamente ofrecían un 1% y un 0.75%. Obviamente. El mercado regular de la compra. Claro, el mercado, y también es... O sea, nosotros estamos pagando 6 puntos por encima de... O sea, nosotros estamos pagando, a quienes compran los bonos, se le está pagando un interés de un 8.5%. Eso es casi. Tú sabes que en esos, obviamente, ¿por qué se colocan? Y es importante que la gente sepa que quienes compraron esos bonos, prácticamente en su totalidad, no son los organismos multilaterales que han comprado en los últimos años, que son los organismos oficiales, que son los mayores tenedores de bonos. Es como en el mercado negro. Correctamente, son cientos de terceros que, buscando mejor inversión de su dinero, vienen al mercado de la República Dominicana, que oferta un interés que en ninguna parte del mundo lo están ofertando. 40,000 millones de dólares. A un 8 de pesos. De pesos. Se colocaron, o sea, 40. Casi 900 millones de dólares. Y es importante señalar, Licho, que es lo que llora ante los ojos de Dios, que 23,000 millones de estos son para el pago de intereses. Imagínate. O sea, es cogiendo el prestado más caro para pagar más deuda. Para pagar más caro, para pagar más deuda. O sea, es una situación delicada en la que vive la República Dominicana. Por eso, nosotros que hacemos la tarea, ciertamente ¿qué nosotros hemos hecho todos estos años? Ya que el presidente de la República no hace una rendición de cuentas, porque lo que el presidente lo que hace, como han dicho muchos, que causa risa también, una rendición de cuentos. Y cuando a mí me preguntaron, cuando salimos del
Congreso Nacional el 27 de febrero, yo decía que estuvimos en presencia de la 6ª temporada de los cuentos o sueños de Danilo. Pero es que ustedes cogen la cosa muy suave. Muy suave, no. Pero el presidente está diciendo la verdad de lo que él quiere que la gente sepa. Bueno, pero su verdad. Ustedes tienen que decirle a la gente. Fíjate que es verdad. No es que es un cuento, es decirle lo Pero contrario. es un cuento porque el presidente, y así lo dije, dijo en el discurso del año 2017 que iba a entregar 57 hospitales. Lo dijo. Y ahí que en este año, el año pasado, iba a entregar 57 hospitales. Digo que es un cuento y que es una poesía porque tuvo que reconocer que solo pudo entregar 14. A eso me refiero, con datos. Nosotros nunca en el Congreso, cuando hemos emitido un juicio de valor o hemos expuesto cada vez que nosotros en el hemiciclo, no le sacan eso en la red. Gracias a Dios que estamos acá, sí lo sacamos. Lo que pasa es que es muy difícil cuando el gobierno gasta 11 millones de pesos diarios en publicidad en todos los canales para que sus mentiras... En todos no, aquí no. Bueno, en la mayoría, para no ser absoluto, nunca es bueno, en la mayoría de medios de comunicación, todas las mentiras y todo lo que el gobierno quiere decir, con 11 millones de pesos diarios, obviamente que lo que uno dice no tiene ningún eco, pero sí lo decimos. Y ese día... Pero es mucho, de 56 solo 14. De 57 solamente se entregaron 14. Y es bueno que la gente sepa que solamente en el hospital Luis Eduardo Aybar, de 4.000 millones más o menos que se ejecutaron en el año 2017, 1.900 solamente fueron para ese hospital. ¿Qué quiere decir? El 25%. ¿Qué quiere decir? No, casi el 50%. De 4.000, 1.900, casi prácticamente la mitad. 50, 40. ¿Qué quiere decir? La falta de planificación que obviamente da un resultado negativo cuando el presidente no puede cumplir con lo que se comprometió. O sea, nosotros planteamos con hechos, con datos y retamos a cualquiera que rebata las informaciones que nosotros estamos dando porque son informaciones oficiales. Porque como dije, nosotros hacemos la tarea. Nosotros estuvimos en el discurso, en los últimos 6 discursos del presidente, que es bueno señalar que no se hace ninguna rendición de cuentas, sino que el presidente hace promesas que no cumple tampoco. Porque también... Eso es lo que pide la Constitución. También... Que él diga lo que va a hacer en el próximo año. No, tiene que rendir cuentas de lo que nosotros aprobamos. También. La Constitución establece que el presidente debe hacer una rendición de cuentas, lo que quiere decir que conforme a lo que se aprobó en el presupuesto para el año 2017, él tiene que decir qué hizo. Y es lo que nosotros hacemos en el Congreso. Cada año lo que aprobamos, fiscalizamos, demostramos la violación permanente a la ley de presupuesto, pero aquí lamentablemente no hay ningún tipo de sanción para estas violaciones, cómo ocultan los financiamientos, cómo ocultan el déficit, cómo hacen que cuentas por pagar de un año la envían a otro para ocultar el incremento de este déficit, y eso lo demostramos permanentemente. Pero otra cosa que nos llamó mucho la atención, porque en lo que el presidente estaba hablando, al yo tener en mi mente lo que dijo el año pasado y tener los datos frescos de la ejecución presupuestaria, cuando él dijo que iba a ejecutar o a invertir 7.000 millones de pesos en el tema de la reforestación. ¿Eso lo dijo el año pasado? No, el año pasado, déjame desarrollar para que poderme explicar mejor. Él dijo que iba a ejecutar 7.000 millones de pesos para el manejo de las cuencas hidrográficas, igualmente para el tema de la reforestación. Acuérdate que habló de la frontera. Seguro. Y el año pasado, él dijo que iba a invertir 6.000 millones para lo mismo, de los cuales solamente invirtió el 10%. ¿Qué quiere decir? 600 millones. Correctamente. De 6.000 millones que dijo que iba a invertir. ¿Tú no habrás dejado alguna otra inversión? No, nosotros buscamos todos los capítulos detalladamente, despacio, todo lo que se ejecutó en el presupuesto y lo que tiene que ver con estas áreas, solamente llegó a un 10%. Eso es demasiado, abuelito. De 6.000 millones solo invertir 600. Correctamente. Y él lo vio como un logro eso. No, que dijo que este año iba a ejecutar 7.000. Aumentó sobre la base del no cumplimiento, que es lo que nosotros estamos diciendo acá, porque en definitiva, ¿qué es lo que nosotros queremos?
¿Y por qué nosotros cada año demostramos que en temas sensibles no se está ejecutando primero lo que se presupuesta, ni tampoco lo que se necesita? Porque ¿qué es lo importante del ejercicio de la fiscalización? Que si hay un programa que en un año esté, por ejemplo, el programa de prevención de embarazo en adolescentes o el programa de salud materno-infantil, que nosotros ocupamos de los países, de los 180 países, el lugar 51, según la CEPAL, en el tema de la mortalidad materna, y solamente se ejecutaron o se invirtieron 70 millones el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Para prevenir la mortalidad Claro, materna. ¿qué quiere decir esto? Que en la República Dominicana, si el Congreso hiciera o cumpliera con lo que establece la Constitución, de hacer un trabajo serio de fiscalización, nos diéramos cuenta que estos programas que son una prioridad en la República Dominicana, al tener un presupuesto bajo, en los que se llaman en cada presupuesto o ley de presupuesto que se aprueba cada año, hay un artículo de los programas prioritarios. Su nombre lo dice, son prioritarios porque están conforme a las necesidades que tiene la República Dominicana y también vinculados a la propia Estrategia Nacional de Desarrollo para que el país cumpla ciertas metas. Cuando tú fiscalizas y te das cuenta que la ejecución de esos programas ha sido pírrica y que los índices se mantienen altos, ¿cuál es el papel del Congreso? Miren, conforme a estas estadísticas, no se ha reducido la mortalidad. Los programas que hay son tal. El Ministerio de Salud Pública lo lleva. Vamos a hacer una evaluación de estos programas para que el próximo año se le aumente el presupuesto y se ejecute de manera eficiente. Vamos a reducir estos índices. Y así se da en cada uno de los programas que tienen que ver con el impacto de la mejoría de la calidad de vida de las personas, que son los que Wellington Arnaud, desde que llegó al Congreso, le ha dado seguimiento como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano. Por lo tanto, creo, Licho, que es justa la crítica que se le hace al Congreso Nacional, porque el Congreso no está cumpliendo con su labor de fiscalización. Que es muy importante porque te tengo otro tema del que tú debes hablarme aquí en el programa de hoy. Pero yo te pregunto, está bien, esa es la posición del gobierno, la posición del bloque del PLD, ese es su deber. El presidente no ha violado la Constitución cuando va y dice un resumen de las cosas que él entiende importantes. Pero tú tienes una oposición ahí, mira cómo tú estás. Pero ustedes son 50 diputados de oposición. ¿Por qué ustedes no detallan eso? Usan los programas que tienen, amigos, usan las ruedas de prensa, usan a ese partido que ustedes tienen, que debería tener un gabinete de la sombra, diciéndole, mire, en la reforestación él solo invirtió 600 y prometió 6,000. Él mintió, no cumplió. En tal cosa no invirtió, en el hospital, todas esas cosas que tú dices. Pero ¿y por qué ustedes no detallan eso en todo lo que es la inversión pública? Y el día que vayan a conocer las cuentas, el informe que le manda el presidente para que lo aprueben como descargo del presupuesto del año El informe de Cámara de el Cuentas. informe, yo no sé de la Cámara de Cuentas, pero el informe de los ministerios. La Cámara de Cuentas, dice también. El informe de la... Pero lo así, el pueblo lo coge de relajo, no, realmente eso. Cada año. Pero un Congreso, ellos lo van a aprobar en mayoría. Porque hay que decirle al pueblo que esas memorias que el presidente rinde, las manda cada gabinete antes de ir el presidente al Congreso. El Congreso las analiza y hace una sesión para rechazarlas o aprobarlas como descargo a la ejecución presupuestaria que ese Congreso le aprobó al presidente el año anterior. ¿No es así? Entonces, el día que se vaya a aprobar ¿Te voy a responder eso, ahora o después de la pausa? ahora respóndeme. Mira, número uno, es muy buena pregunta. Lo primero es que lo que se debe aprobar o rechazar en el Congreso Nacional es el informe de recaudación e inversión de las rentas, que es el cierre de cada año. Pero violando la propia Constitución, cada año en el Congreso se presenta el informe de Cámara de Cuentas y el Congreso lo aprueba cuando en ningún sitio en el reglamento ni en la Constitución se establece que hay que aprobar el informe de Cámara de Cuentas. Me pregunta, Wellington, ¿pero ustedes lo dicen eso? Sí, Licho. Cada año, No lo dice Wellington. cada año nosotros tomamos un turno y explicamos conforme a lo que establece. Pero lo dice Wellington. Bueno,
Y lo han dicho también, lo hemos dicho en rueda de prensa en el propio bloque del partido, se ha dicho también en ocasiones anteriores. Pero tú tienes razón, yo pienso que el partido, y creo que como estamos en una etapa muy importante en el cual pienso que el PRM en poco tiempo ha logrado construir un partido sobre la marcha que apenas acaba de cumplir 3 años, y luego de este proceso, porque todos estamos inmersos en el proceso de convención, se va a hacer un congreso del partido en el cual todo este tipo de cosas que tenemos nosotros por delante deben de ser discutidas para que se aprueben y nosotros establezcamos una línea clara de oposición y que el propio Congreso tenga una vinculación, nuestra bancada, con las directrices del partido, que sea más eficiente en la parte comunicacional, y yo creo que es un desafío del cual todos nosotros, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, estamos de acuerdo de una manera u otra y lo vamos a hacer. Yo creo que sí. Yo felicité a Alfredo Pacheco porque salió al frente en el mismo discurso, en una rueda de prensa, ahí yo te vi ahí diciendo, desnaturalizando lo que el presidente había hecho. Pero eso es simplemente una rueda de prensa que se pierde en los millones de espacios que paga el gobierno. Entonces debe haber una continuidad. Debe de haber una, en la parte comunicacional, como bien planteas, un plan de que podamos utilizar los mecanismos que están ya en las manos de todos, que son en las mismas redes sociales, para que el pueblo dominicano pueda conocer la realidad de lo que ocurre en el Congreso. Y creo que ese día, el 27 de febrero, es un día importante porque todo el mundo está atento. Una gran cantidad de dominicanos y dominicanas estuvieron atentos al discurso y a las reacciones de los legisladores. Bueno, Wellington, vamos a una pausa, porque después yo quiero que vengamos precisamente sobre la lucha interna del PRM, de la que tú eres protagonista. Entonces vamos a profundizar en esa parte. Señor director, vamos a una pausa, después volvemos con Wellington Arnaud, hablándonos de su rol dentro de la convención interna y los diferentes candidatos.